A ver, bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Disculpad por la espera. Eh, Espero que vayan muy bien las jornadas. Y respecto a lo que dices, Eva, Sergio, yo creo tenemos que la un única problema, diferencia que hay perdona, es... que se nos acopla, si pones el altavoz, se nos acopla tu teléfono. ¿Ah, sí? Sí, ¿Se así oye mejor, mejor? sí, Vale. Sí, no, decía que buenas tardes a lo todos. siento. Disculpad por las molestias técnicas. Respecto a lo que dices, Eva, yo creo que la única diferencia que hay es la escala, los protagonistas con los que hablas, con los que tienes relación y con los que manejas la información y la proximidad, ¿no? Que te permite pues, estar más llegarte más donde a lo mejor en periodismo nacional pues no llega pues porque se ocupa de los grandes asuntos, ¿no? Pero al final, tanto lo que se hace, digamos, en el periodismo nacional como en el periodismo regional, lo que podemos hacer José Miguel, José Luis o yo, es similar, es al final periodismo, ¿no? Eh, Solo cambian los temas, solo cambian los protagonistas, solo cambia la dimensión, solo cambia la escala, pero lo que haces es básicamente lo mismo, ¿no? Es intentar contarle a la gente cosas que no sabe, historias, ser lo más original posible en la forma de hacerlo, contarlo de la mejor manera posible y respetar un poco las bases del periodismo, ¿no? Que es contarle a la gente cosas que no sabe, ¿no? Noticias, informarle, y eso se hace igual en Madrid, que en Nueva York, que en Zaragoza, que en Teruel, que en Huesca. O sea, las bases son las mismas, simplemente cambia la dimensión y la escala. ¿Y las presiones que tenéis, crees que cambian? Porque es mucho Las más fácil presiones. llamar a un periodista territorial, local, cuando un club, por ejemplo, no está conforme con una información, ¿no? Como que la llamada te llega directa y más si eres el jefe de la sección. Si alguien quiere quejarse al diario AS, a lo mejor hasta que llega al director, al jefe de sección, pues es un poco más complicado ese filtro. No, pero ¿qué te refieres a la expresión? Si nosotros tenemos más o menos presión que, por ejemplo, Y no, presión eso no es emocional lo también. mismo. No, 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 no. O sea, yo creo que es lo mismo. Simplemente que los interlocutores son otros. O sea, pero la forma de hacer periodismo es la misma. Lo que pasa que, bueno, pues nosotros nos relacionamos con la gente de Aragón, con la gente de Zaragoza, con la gente de Huesca, con la gente de Teruel, cada cual en su esfera, pero al final es lo mismo. O sea, los códigos son los mismos, la forma de comportamiento es la misma, la ética es la misma, eh, la relación con las personas es similar, los intereses son los mismos, las presiones son a escala, pero es lo mismo. O sea, es hacer periodismo cada uno a su nivel. Y luego les preguntaré a los compañeros, a la hora, y aquí en Aragón es muy polémico, de gestionar los criterios, por ejemplo, cuando uno tiene que montar una portada de lunes para elegir qué foto va, si es del Huesca, si es del Zaragoza, o si no es un deporte que sea fútbol, porque a veces tenemos victorias en deportes que no es el fútbol y la sensación es que generalmente domina el fútbol respecto a todo lo demás. Sí, esto, por ejemplo, en el deporte, que es de lo que nos ocupamos nosotros, tiene un matiz un poco diferente a lo que pueden tener otro tipo de áreas como la política local, de sucesos y demás. Nosotros somos un poco más partícipes, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos una línea zaragocista, ¿no? El Real Zaragoza es el equipo de Zaragoza. Lo mismo sucede con el Huesca. El matiz emocional ese que tiene el fútbol, igual que te digo el fútbol, te puedo decir con el Casademón, ¿no? Nosotros somos del Casademón, por entendernos, ¿no? Siempre son nuestros equipos. Entonces, el matiz que tiene la información deportiva en este caso, cuando hablas de periódicos regionales como son los nuestros, pues sí que existe, ¿no? Emocionalmente tú estás con ellos, lo que haces es una retroalimentación entre lo que ellos producen, lo que tú les das, lo que ellos te dan a ti, lo que todos, o sea, es como un mismo barco en el que vamos todos.
Ahora mismo, ¿cómo tenéis la sección, la distribución en el día a día? Y más, bueno, con esta situación tan compleja de COVID, imagino que estaréis teletrabajando, pero si fuese un día a día normal, vamos a olvidarnos del COVID porque entendemos que es una situación temporal y sobre todo para los alumnos cuando lleguen a las redacciones, esperemos que ya no haya COVID. ¿Cómo es la distribución y el día a día en el periódico? Bueno, pues en lo que respecta a nosotros, somos 6 personas, 5 de plantilla y un becario. Y bueno, pues, el grueso de la información la ponemos en el Real Zaragoza, porque quieras o no, el fútbol es lo que mueve, y posteriormente pues lleva el Huesca y el Casademón, ¿no? Luego intentamos ser originales, diferenciarnos, intentar hacer marca. Un poco los PDFs que te mandé, lo que tú enseñarás, eh, que, que, se distinga lo que hace el periódico de Aragón, ¿no? Que más o menos tiene esos recursos humanos, pero tiene dos patas, ¿no? Una, lo que os estaba contando al principio, el periodismo es la información, las noticias. Intentamos contar cuantas más cosas mejor, hasta donde nos alcanza. Tienes los recursos humanos que tienes y la capacidad que tienes, pues bueno, nuestro objetivo ¿cuál es? Llegar al 100% de nuestra capacidad. El momento en el que consigues eso, ya estás satisfecho, porque si tú tienes un 100% de capacidad, no tienes un 110%. Entonces al 110 no puedes llegar. Si te quedas en el 80, estás dando el 20% menos de lo que puedes dar. Nuestro objetivo es llegar al 100, ¿no? Con esos dos pilares. Uno, la información, las noticias, que es la base del periodismo. Eso todo el mundo lo tiene que tener claro. El periodista que da noticias siempre tendrá trabajo. Y la otra es construir una sección que tenga cosas diferentes, originales, que hagan marca y que hagan haciendo periodismo desde el otro prisma, ¿no? De la entrevista, del reportaje, del tratamiento de las efemérides, de la implicación de marca editorial del periódico, bueno, muchas otras cosas que con los PDF se entiende perfectamente lo que te A ver si los estoy puedo poner, diciendo. lo voy a intentar. Y Si sí, si me los, da lío. si los pusieras, pues te lo podría explicar un poquito lo que quiero decir para que se me entienda, que a lo mejor es un poco demasiada teoría. ¿Y cómo lo compagináis con la web? O sea, ¿cómo lo Bueno, pues haciendo el doble compatibilizáis? de trabajo haciendo el doble de trabajo que el O que sea, ¿que hacíamos. le dais prioridad a la web o al papel? Sí, sí, de momento ahora sí. Bueno, este es un mundo muy cambiante, ¿no? O sea, mi opinión personal es que la prensa escrita, que es donde estamos nosotros, donde está el periódico Aragón, donde está el Heraldo, donde está el Diario de Teruel, todo el mundo vamos a acabar cobrando por lo que hacemos. Porque lo que nosotros producimos cuesta trabajo, esfuerzo y dinero. Entonces, el futuro de esto es igual que durante toda la vida se ha cobrado por un periódico en papel, pues se acabará cobrando, ya lo están haciendo muchos, ¿no? Pero todos acabaremos cobrando por la información en otro soporte, que es un teléfono móvil, un ordenador, una tablet, cada cual donde quiera, ¿no? Esto está condenado a acabar siendo así porque no hay otra forma de supervivencia. Además es lo justo, ¿no? Y Cobrar por lo que uno produce. otra pregunta, luego se la haré a Tafi. ¿Cómo competís con el Heraldo? Cuando No, yo no sabéis, compito con ellos. cuando No, sabéis, cuando digo no, no. competir, quiero decir, como antes has hablado de nos intentamos diferenciar. Tú sabes que hay otro Sí, periódico regional, nos pasa a todos, que va a llevar mañana una portada con el mismo tema sí, que tú. Entonces, cada uno tiene su línea de estilo y su forma de diferenciarse, ¿no? sí, sí, ¿Cuál es la vuestra? claro. Hombre, lógicamente, tú intentas ser el primero. Eso todos. Y el que no lo haga, pues está muerto. Pero no. La forma de trabajar que tenemos nosotros, al menos desde el 2009, que es desde que yo soy responsable de la sección de deportes del periódico, no es esa, ¿no? Nuestra forma de trabajar y la que yo he tratado de inculcarle a la gente que trabaja conmigo, que son excelentes profesionales, es que nosotros tenemos que dar el 100% de los...
Y si nosotros damos el 100% de lo que tenemos, a nosotros nos irá bien. No tenemos que mirar al de enfrente, porque son realidades diferentes, Eva. Nuestra realidad es la que es, la del Heraldo es la que es, la del Diario de Teruel es la que es. Entonces tú tienes que sacar el máximo rendimiento de tus recursos. Sigues eso, a ti te irá bien. Porque cuando tienes gente con capacidad, pues acabas haciendo cosas que son interesantes. Sí, pues, la gente que tienes no tiene capacidad, pues nada que hacer, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso la tenemos. Pero si tienes gente con capacidad, pues tú alcanzas tu 100% y haciendo el 100% te salen cosas que están bien hechas. Y haces buen periodismo con los recursos que tienes. Una vez que haces eso, tú ya no puedes hacer más, porque estás llegando a tu máximo. Cuando llegas a tu máximo, tú tienes que estar satisfecho ya, porque es donde tú puedes llegar. Esa es un poco nuestra política. Lógicamente, pues cuando tú das una información que no da el de enfrente, pues tú estás contento. Como el de enfrente está contento cuando da una información que no das tú. Esto es ley de vida. Pero el planteamiento principal no es ese. El planteamiento principal es ir por nuestro carril y no salir de nuestro carril, y por nuestro carril nosotros nos iremos encontrando premios por el camino si hacemos bien nuestro trabajo. Ya está. Voy a compartirte la pantalla porque a ver si podemos ver el PowerPoint que me pasaste. No sé si tú lo ves. Si no lo ves, porque a lo mejor es un poco complicado esto que estamos haciendo. No me va nada hoy, chicos. Sí, veía por detrás lo de una cosa que hicimos de conchitas, o si lo veía. Aquí es que no me carga. Ahora está. ¿Tú ves algo, Sergio? ¿Perdón? ¿Ves la pantalla? Tenemos Sí, aquí ahora lo veo en la pantalla. La Sí, pantalla veo dos de cosas. un reportaje Si pones el que te envíe como mujer y deporte, Sí, y la entrevista de Najim, sí. así os puedo explicar rápidamente un par de cositas y ilustrarán un poco lo que estaba diciendo y por dónde quería ir. Es que no me carga. No me carga. Bueno, pues bueno, que si no os lo explico, y ya está. Y de estas otras páginas que me mandaste, ¿no quieres comentar nada? Tenemos Sí, a aquí ver, de estas, entrevista a mira, Conchita Martínez, sí, reina es de un poco Inglaterra, los dos pilares mientras se que... carga. Es que va un poco lento. Eso es. Un poco son los dos pilares sobre los que sustentamos nosotros nuestro trabajo. Uno básico, que es la búsqueda de noticias, es la base del periodismo, de la información, ¿no? Y luego hay otro pilar más, que es la diferenciación. Nosotros queremos ser distintos, ¿no? Y hacer cosas distintas y originales que nos diferencien de lo que hacen los demás y hacerlo con nuestro sello, ¿no? Yo creo que durante estos 10 años pues nosotros lo hemos imprimido, ¿no? Todo el mundo que nos sigue nos hace reconocibles por la forma que tenemos de trabajar. Un poquito eso que estáis viendo ahí de los PDFs de Conchita Martínez, es una historia de 5 páginas que hicimos muy desarrollada, cuando se cumplieron los 25 años del título que consiguió en Wimbledon en 1994, ¿no? Bueno, pues es un poco una efeméride, desarrollarla con amplitud, con gusto y desde diferentes prismas, ¿no? O sea, con la propia protagonista, presentando nosotros la historia y yendo al origen de Conchita, ¿no? En este caso Monzón, pues la ciudad de población de Huesca, bueno, Aragón, y con eso componiendo una historia.
Lo que veis de Najim, la doble página esta de las entrevistas, pues es una cosa que nos ha distinguido mucho durante estos últimos 8 años. Hemos hecho 200 entrevistas a exjugadores, expresidentes, exentrenadores del Real Zaragoza, ¿no? Un poco en esta travesía del desierto que está atravesando ahora mismo el Real Zaragoza, buscarle la vuelta, ¿no? Y recuperar a través de la voz de los protagonistas, pues los momentos de la historia del Zaragoza que fueron mucho más felices, ¿no? Bueno, ahí están allí, no hace falta ni presentarlo, pues igual que él han aparecido 199 más como él, bueno, pues que con su voz pues han recordado el momento de la historia en el que estuvieron en el Real Zaragoza, bueno, y ha enriquecido un poco pues esta época gris que está viviendo ahora mismo el Zaragoza en segunda, que Dios quiera que se acabe cuanto antes. Pero bueno, mientras tanto, era otra forma de recordarlo. Yo quería hablar también de otra cosa con la cual nosotros pues hemos intentado hacer marca desde hace 2 años, que es una sección que se llama Mujer y Deporte. Cada domingo, de manera semanal, pues contamos la historia de una deportista, ¿no? Es un poco una apuesta editorial y de la sección, pues poniendo nuestro granito de arena pues, para ayudar a la igualdad de la mujer con el hombre, ¿no? Llevamos muchos años de retraso. Bueno, pues nuestra forma de poner nuestro granito de arena, aparte de otras cosas que hacemos semanalmente, es que haya una sección que tenga esa marca y que se dé visibilidad a historias que normalmente no la tendrían. Y bueno, así creo y estoy convencidos de que contribuimos a ayudar a que la igualdad sea no solo teórica, sino efectiva. Y bueno, de aquí a unos años, pues conseguir la igualdad real, ¿no? Cuanto antes, posible cuanto antes, pero bueno, es un proceso que llevará su tiempo, pues en el camino pues ir ayudando nosotros en la medida en la que podamos. Vale, oye, Sergio, muchas gracias. Mira, es que te quería enseñar para que veas a la gente que está aquí, porque no los has visto. Voy a girar un poco la pantalla. Sí, sí. Bueno, voy a... Algunos no han podido estar por el COVID como tú. Y bueno, te invitamos a venir cuando pase este maldito virus, que nos lo está poniendo todo tan complicado. Bueno, un día venir y poder charlar aquí tranquilamente. Gracias Vale, por acompañarnos. Si me permites, Sí, en claro, 30 sí. segundos. Sí. No, pues a la gente que esté ahí, ¿no? Todos hemos sido jóvenes y todos hemos empezado algún día, todos hemos tenido nuestras dificultades y al final, pues bueno, si trabajas, nadie te garantiza que consigas el fruto, pero lo puedes conseguir. No sé, yo solo les diría a la gente joven, a todo el mundo que viene al periódico joven, les digo lo mismo, ¿no? Hay que tener 3 cosas: pasión por este trabajo, muy buena actitud, y luego ahora con las redes sociales y la capacidad que te dan, buscar la visibilidad, ¿no? Buscar la visibilidad y la distinción. Si uno, ahora tú puedes estar en tu casa y hacerte una marca y darte visibilidad y ponerte en el mercado tú solo, ¿no? Bueno, mientras consigues entrar en un medio por tradicionales, es una buena manera y hay periodistas jóvenes que te podría nombrar, que lo han hecho así y al final les ha ido bien, ¿no? Bueno, pues que trabajen pasión, distinción y visibilidad. Y al final, cuando pasen unos años, pues los frutos llegan. Muy bien, bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, Eva, por... A continuación, nos quedamos los que estamos. Bien avenidos. Quería empezar, venga, con José Luis. También ha traído portadas y José Miguel también.
Así que vamos a hablar un poco del trabajo que está haciendo Diario de Teruel, si os parece. Y después pasamos con el Heraldo y abriremos un poco turno de debate con preguntas para que les podáis preguntar todo lo que queráis, ¿vale? A ver, voy a abrir un poco las portadas que ha traído José Luis. Eva, sí. igual es más cómodo si quieres el PowerPoint está fuera. ¿Sabes qué pasa? Es que el PowerPoint no me está haciendo la presentación completa, como lo habéis visto que no se veía presentación completa. Entonces prefiero que se vea así en modo presentación más grande, para que ellos puedan ver así mejor, la portada grande. Así estarán desordenadas. ¿Estarán desordenadas? Vale, pues dime por cuál empezamos. Bueno, pues tenemos aquí una selección de varias portadas. Vamos a empezar con esta de la Plaza del Torico. Bueno, repasamos las portadas y... Vale. Esta portada corresponde, si no me equivoco, al 28 de mayo de 2018, lunes, que celebrábamos en Teruel el ascenso a Segunda División B por tercera vez en la historia del Club de Pinilla. Venía precedida justo de la previa en la que el equipo se conjuraba para intentar sacar adelante el proyecto de la mano de Dani Avso y volver a la categoría que por derecho se cree que le corresponde al Club Deportivo Teruel. Y ese día estábamos de celebración porque había habido pues la fiesta que se hace característica después de cada triunfo en la Plaza del Torico, en la que los protagonistas suben casi como en la fiesta de la vaquilla, hasta lo alto del Pilar, ahora ya auxiliados por una grúa elevadora, que antes se hacía de una forma un poco más tradicional, y se le pone al torico la bufanda del equipo que durante un par de días viste y así se celebra que haya el equipo conseguido el logro que sea. En este caso estábamos hablando del ascenso a Segunda B por tercera vez en la historia, efímero, por lástima, del Club Deportivo Teruel. Y ahí estábamos celebrando, recordando, inmortalizando en la primera página del periódico como el torico, que sabéis que es la figura emblemática de la ciudad de Teruel, bueno, iba a vestir durante un par de días o tres la bufanda con los colores del Club Deportivo Teruel. Además, quería destacar, lo iremos viendo a lo largo de diferentes portadas, la cabecera de Diario de Teruel, la mancheta, es una mancheta azul, un azul con un pantone, y las letras van caladas en blanco sobre esa mancha azul. En este caso, la mancheta se sustituyó por los colores corporativos del Club Deportivo Teruel e incluso se llevó el escudo a la misma mancheta, a la misma cabecera del periódico. En Diario de Teruel hacéis muchas portadas temáticas, casi ya se están convirtiendo un poco icono en muchos temas, ¿no? O sea que muchas veces, aunque aquí va un faldón con otros temas y una publicidad y tal, sí. soléis utilizar una gran fotografía para ilustrar toda la mancha de la página. Y suelen ser Así como un periódico deportivo, por eso es llamativo, claro, porque en periódicos generalistas no es habitual ver este tipo de diseño. Te iba a decir, Eva, que además suele ser, cuando ocurre eso, cuando se da esa circunstancia, suele ser con eventos deportivos. Por ejemplo, Motorland, el Club Deportivo Teruel, como veíamos antes, o también es un tema recurrente el Club Voleibol Teruel, que tantas alegrías nos da a esta provincia. Aquí podéis ver de nuevo lo que os comentaba de la cabecera del periódico. En este caso se ha tomado una imagen que se refiere, bueno, pues a la pista de Motorland, con los bordes del trazado, con la hierba, un poco para significar que estábamos hablando del fin de semana del Gran Premio de Aragón de MotoGP. Y, cómo no, Márquez, un piloto que tiene una curva con su nombre en la pista turolense, no puede no haber sido protagonista de muchas y muchas y muchas portadas en Diario de Teruel. En este caso, como decía Eva, un único tema en la portada, que eran las motos. Aquí tenemos más motos, con la cabecera de nuevo con la imagen de Motorland y de nuevo a todo trapo. Y esta portada ya es antigua porque, si no me equivoco, es de 2014. 2014, sí, eso es. Así que fijaos
de arriba abajo, 4 columnas en la primera página de un periódico generalista, aunque de carácter provincial, pero la MotoGP, protagonismo del deporte absoluto. Esta portada es muy bonita, corresponde al 7 de mayo del año 2014. El Club Voleibol Teruel viajaba a Almería para jugar la final, el quinto partido de la fase final del playoff por el título con su sempiterno enemigo, con el Unicaja Almería, que es el equipo con el que siempre se bate el cobre por los títulos. Y en este caso no se recurrió a una portada, a una foto de recurso o a la típica foto de los jugadores a punto de salir. Aquí el mensaje fue más claro. El Club Voleibol Teruel es un club que es un poco patrimonio de todos. Y para demostrar que ese equipo es el de todos, Chema López apostó por una idea original y yo creo que muy cómplice, y es que recopiló sobre una mancha del color naranja, que es el color corporativo del Club Voleibol Teruel, los diferentes mensajes que los aficionados habían ido dejando en redes sociales para animar al equipo. La verdad es que fue muy bonito, en el equipo se sintieron muy arropados y un poco más, cada día esto viene a reforzar, que luego podremos hablar de eso si queréis, la estrecha relación que hay en un periódico como el nuestro, como el Diario de Teruel, que es un periódico provincial, con los equipos de referencia de esa provincia. Bueno, este es el final de la historia. 3-0 y la quinta Superliga del Club Voleibol Teruel en las vitrinas del Pabellón de los Planos. En este caso, además, en el Pabellón de los Planos se consiguió el título. Podéis haceros una idea si veis en la fotografía 5 columnas de parte a parte del periódico, con titular a 5 también. El pabellón lleno. A ese día, al día siguiente, todo el mundo compró el periódico para intentar recordar las emociones que vivió durante esa tarde. Es justo lo contrario de lo que decíamos antes. Esta portada es justo al revés de la que veíamos hace 2 con los mensajes de la afición. Los jugadores del Club Voleibol Teruel, en un año negro en el que no consiguió ningún título, se iban a Almería para intentar sumar una victoria que les diera el título de Liga. Y no lo consiguieron, por cierto, pero podéis ver la cabecera en color naranja corporativo del Club Voleibol Teruel y también titular a 5 columnas con los colores del equipo para intentar implicar todavía más a la afición siguiendo al equipo. Es interesante esta portada porque además es una previa. Eso y es. Normalmente, claro, para una previa no es fácil ilustrar una previa, ¿no? Lo más sencillo es ir al entrenamiento, sacar la foto del entrenamiento X y bueno, ilustrar el título de la previa, ¿no? Este tipo de portada es una forma, ya nos lo decía Sergio, de intentar diferenciarse también, cada uno en sus posibilidades, en sus dimensiones, con diferente tipo de público. Y también detrás hay un montaje importante que tienes que quedar con el equipo, colocarlos, ¿no? Sí, porque es un poco lo que decía yo antes. Poco a poco y cada vez más hay un vínculo, una simbiosis entre el Diario de Teruel y quizás otros medios de comunicación, aunque creo que no tanto, y los equipos de referencia de la provincia. Tanto con el Calamocha, como el Club Deportivo Teruel en fútbol, y sobre todo con el Club Voleibol Teruel, hay una relación extraordinaria. Tan extraordinaria como que yo me voy a cenar a casa del entrenador o el entrenador viene a mi casa. Y soy muy amigo de la directiva, amigo personal. Y luego podremos hablar, si queréis, de cómo se tiene que diferenciar. Ya te lo pregunto ya, porque luego ya se nos va a olvidar. Cuéntanoslo. Después, ¿cómo lo gestionas eso? Si tú tienes amigos sí, pues porque, de una amistad, de una relación personal, después cuando vienen mal dadas o cuando tienes que contar una información con una objetividad que a lo mejor no te requiera contar un éxito que puede ser más sencillo, sí, pero es que o un problema, en fin. La verdad y la realidad a veces es demasiado severa como para intentar camuflarla. Si se ha hecho un mal partido, se ha hecho un mal partido.
Y si se ha hecho bueno, se ha hecho bueno. También es cierto que lo que hablaba yo antes también condiciona un poco, y es que somos un fan más, un hincha más del Club Voleibol Teruel. Y al contrario de lo que decía ayer Paco Ortiz Remacha, que comentaba que intentaba contenerse los partidos para no... Es que aquí es muy fácil. ¿Quién en la provincia de Teruel no va a querer que gane el Club Voleibol Teruel? Nuestros lectores son todos de la provincia de Teruel. Todo el mundo que nos lee va pro causa, estamos remando en el mismo sentido. Y pasa lo mismo con el Calamocha y con el Club Deportivo Teruel, porque es que ni siquiera, aunque compiten en la misma categoría, ni siquiera tienen los mismos objetivos, porque uno está peleando por mantenerse y el otro por ascender. Están en diferentes partes de la tabla de clasificaciones. O cuando estaba era Alcañiz. Ahí que había que ser un poco más templado, porque estaban los dos equipos peleando casi por las mismas posiciones de la tabla. Pero claro, es una lástima, pero de eso hace ya un poco de tiempo. A ver si se repite pronto. Pero en estos momentos podemos ir pro causa porque es fácil, o sea, porque no tienes quien te vaya a echar nada en contra. Esto ha sido también en otras ocasiones aquí debate. Luego se lo pregunto a Tafi. Bueno, te lo pregunto ya si quieres, a ver qué opináis. ¿Creéis que el periodista debe ser, como tú defines, pro causa? Es decir, militar en determinados momentos. ¿O pensáis más que debe mantenerse al margen? Sobre todo en el caso de la prensa local, territorial, a nosotros también nos pasa aquí en la comarca. No posicionarse es casi imposible, ¿no? Y además hacerlo conscientemente según la causa, la línea editorial. En el caso de deportes es menos político. Por causas que son comunes relacionadas con el progreso, con los éxitos, etcétera. ¿O sois más de la posición neutral? Te voy a hacer una analogía a ver si te respondo. ¿Tú te imaginas al diario AS o al diario Marca o al diario Sport o al diario El País o al Mundo o al ABC, al que quieras, no yendo con la selección española? Pues no, pues la van a empujar pues, cada uno en su dimensión. Esto es como la política. Tafi, ¿tú qué opinas? Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a todos. En primer lugar, disculpadme por el retraso con el que he llegado. De alguna manera yo quería felicitaros por estar aquí, por haber hecho esta elección. Para mí es un honor y un orgullo la invitación. Muchas gracias, Eva, de nuevo. Y a vosotros también os tengo que felicitar porque es importantísimo que haya gente joven que apueste por el periodismo, por esta profesión, que es preciosa. Y en estos tiempos complejos, la savia nueva, la savia de la gente joven todavía es más necesaria, y vuestro espíritu de libertad y de aprender, a los que ya llevamos años, pues nos enseña mucho. Entonces, por eso, muchas gracias por estar aquí. A lo que me has preguntado, Eva, y a lo que has comentado tú, José Luis, la verdad es que estaba escuchando con añoranza este modo de ejercer la profesión tan cercana a los futbolistas, a los jugadores, a los entrenadores, a los directivos. En otras dimensiones, no quiero hacer comparativa con esto porque las comparativas muchas veces son odiosas. Las dimensiones en las que nos manejamos en el Heraldo de Aragón, cuando estás en un club o tratando con un club como el Real Zaragoza, de primera división, un histórico de primera división normalmente, ahora ya llevamos unas temporadas que no. La manera de manejarse la información, la manera en la que los propios clubes entienden que deben surtir la información a los medios de comunicación es muy diferente. Hemos perdido ese contacto próximo, esas relaciones personales, la libertad de hablar cuando quieras, con quien quieras y sobre el tema que quieras. Hoy en día los mensajes de los clubes de fútbol profesional están definidos por áreas de comunicación y por áreas de marketing que tratan de meterte a ti, al periódico, al periodista, en su discurso y en su mensaje. Ojo con esto, porque eso muchas veces no es información, sino que es un mensaje interesado por la razón que sea.
esa es otra dimensión en la que tenemos que trabajar, por lo menos en mi redacción, y por eso te escuchaba con añoranza, porque antes era así como tú relatas, pero eso era antes, desde que el Barcelona y el Real Madrid implantaron bueno, Barcelona y el Real Madrid, para empezar, tienen sus propias televisiones, no ya solo departamentos de prensa. En la televisión del Madrid te puedes ver la información del Madrid, pero hasta películas. Por eso os decía que ojo con este tipo de información y ojo con lo que aceptamos, con lo que aceptamos y con lo que no aceptamos. Ser parte o estar definido no significa que no seas riguroso. No, por supuesto que no. Porque puedes ir pro causa y si se hace mal, se dice. Sí, no quita para nada, ¿eh? Yo digo que escucho con añoranza lo que tú cuentas, porque para mí es historia. Fue un modo de trabajar que a mí me gustaba. Y era bonito, ¿eh? Pero sí, pero que ahora para mí ya no existe. Voy a poner ya algo de lo que ha traído José Miguel. Ahí está. Bueno, son un grupo de portadas escogidas de manera un tanto aleatoria al hilo de una conversación que he tenido estos días pasados con Eva. Pero fíjate que hablábamos antes de las portadas temáticas, la prensa generalista y la evolución de Heraldo, ¿no? Sí, aquí también podemos ver la evolución del Heraldo, porque he cogido portadas desde el año 95 a este momento. El periodismo ha cambiado de manera muy radical, no se parece absolutamente nada a lo que hacíamos en aquellos años a lo que estamos haciendo en este momento, fruto sobre todo de la evolución tecnológica de Internet y de los soportes digitales. Pero como os decía, son portadas escogidas un poco aleatoriamente a raíz de una conversación que tuve contigo, Eva, en la que tratamos, en las portadas, trato de mostrar simplemente cómo la información local, la información propia, la información que tenemos más próxima y cercana, más a pie de calle, pues algunas veces logra hacerse sitio en las portadas de un medio generalista, de información generalista como es en el Heraldo, donde una portada te puede perfectamente ir una declaración de un presidente de un gobierno, te puede aparecer un tema de internacional, una crisis económica, y todos los días hay una batalla sobre las 6 de la tarde a la hora de decidir las portadas, cuáles son los temas que creemos que pueden tener... La guerra de las 6. Sí, en la que hoy las 6 de la tarde. En la que hoy no voy a estar. Sí, es la reunión de los jefes. De los jefes que hablamos sobre los temas, ¿no? Entonces, cada día tiene su afán y tú, cada uno su responsabilidad, trata de vender los temas que cree que son más interesantes para el lector del día siguiente. Bueno, pues la información local a lo largo de los años yo creo que siempre se ha hecho un hueco, ¿no? Esto, desgraciadamente, es una historia del año 95, un grupo expedicionario de Huesca que intentó ascender a una cumbre del Himalaya, al K2. Algunos de estos alpinistas fallecidos, los tres alpinistas de arriba fallecieron en esa expedición. Uno de ellos llegó a la cumbre, el del centro, Javier Ortiz llegó a la cumbre. Bueno, ese día, pues mirar con los temas con los que competía, por ejemplo, ¿no? Pues estaba compitiendo esa información con los GAL, que llegaba el sumario al Supremo, o estaba compitiendo con las transferencias, otro tema importantísimo, con las transferencias que en ese momento solicitaba la Diputación General de Aragón al Gobierno de España por la sanidad. Bueno, pues quieras que no, la información local yo creo que tiene su espacio, tiene su sentido y tiene su fuerza. Hubo un comunicador americano, un estudioso teórico de la comunicación, que a lo mejor vosotros lo habéis oído nombrar, que se llamaba McLuhan, que en el siglo pasado ya decía que el mundo se había convertido en una especie de aldea global. No existía entonces Internet. No sé si pensaba él que iba a producirse todo esto que hemos visto después con los años, ¿no? Pero aparte de tener razón, yo creo que en la aldea global cualquier tema es susceptible de salir a portada. Esto fue la llegada a Huesca de parte de los supervivientes. Ahí tenemos a Pepe Garcés en el centro de esa fotografía, otro alpinista extraordinario, también posteriormente fallecido en otra ascensión a otro 8000. Luego estará Sebas Álvaro con nosotros. Era un poco de guiños a Sebastián, sí.
Esta es una portada un poco al hilo de lo que comentaba José Luis, también temática. Eran otros tiempos de hacer periodismo y otra manera de manejarnos en términos de cuentas de resultados y de economía de la empresa. Nosotros tenemos un suplemento distinto, especial, de deportes, con su paginación propia, independiente de alguna forma del resto del periódico, y podíamos hacer portadas. Bueno, esta información está referida a la vuelta del baloncesto de élite a Zaragoza. Sabéis que tuvimos en su momento un CAI pues liderado por los hermanos Arcega, que hizo mucho en la historia del baloncesto, fue socio fundador de la ACB. Luego desapareció, estuvimos 6 años sin baloncesto de élite en Aragón o en Zaragoza, y este es el inicio del proyecto actual, ¿no? Bueno, pues consideramos en ese momento que merecía una portada prácticamente temática, ¿no? Esta portada es la exterior de ese día, y ahora aquí os quería contar un poco la dificultad de entrar en la portada, ¿no? Es observar cómo ha merecido, a juicio de mis compañeros y de la dirección del periódico, pues una llamada que denominamos BEA, en término, en jerga nuestra, ¿no? Pero no ha podido, pues con el corralito. ¿Lo veis, no? ¿Dónde está la llamada a los deportes? ¿Lo veis o no? Aquí. Este espacio de aquí pequeño. Exacto. Veis como aquí el tema deportivo, en el debate con cualquier otro asunto de cualquier índole, de cualquier naturaleza, sea pues el corralito que hubo en Argentina, o sea pues de las primeras expediciones militares aragonesas a Afganistán, pues ese día el deporte no tuvo mucha cabida en la portada. Esto pasa todos los días, todos los días. Bueno, esta es otra portada que a mí me gustó muchísimo, porque vivimos unos días de una tensión emocional enorme. Este señor o chico montañero se llama Carlos Pauner, alguno imagino que lo conoceréis personalmente. Estuvo 2 días perdido en el Cachenjunja. Creíamos que íbamos a tener otra noticia desgraciada, y a Dios gracias, y a él, porque su espíritu de resistencia, de supervivencia, lo ha hecho todavía está con nosotros, y que dure por mucho tiempo. Y cogimos pues una foto en la que de alguna manera pues su rostro y su expresión aportara la luz y la luminosidad que todos sentimos cuando se dio a conocer que había encontrado el campo base y que estaba vivo, ¿no? Que iba a llegar al campo base. Fue una historia muy emocionante que, por supuesto, bueno, son sus amigos, son parte de sus amigos, 2 de ellos son montañeros, Javier Pérez y Javier Barra, en aquellos años, y su compañera de entonces, Mila, están en Paseo de la Independencia a poco de conocerse pues que Carlos estaba vivo, ¿no? Bueno, esta fotografía también es fruto de las portadas. Es el último título de Copa de las portadas de deportes. Me quiero referir a portadas temáticas. Este es el último título que consiguió el Zaragoza. El tiempo pasa para todos. Ahí está el director general actual del Zaragoza, como capitán del Zaragoza, que es Luis Carlos Cuartero, junto a la Copa del Rey. Bueno, son apuestas que nos permitía hacer en ese momento el suplemento de deportes. Bueno, pues esto parecido, es el mismo día, ¿vale? He querido hacer también la comparativa, es la misma información. Esperaba un segundo, porque me has cambiado de materia. Es que se me va. Aquí lo mismo, el Zaragoza compite con otros temas importantísimos de relevancia extraordinaria, como es el titular, que se hace un poco de hueco en la foto del Zaragoza, que es el pacto del PP y PSOE relativo a la seguridad tras los atentados del 11M. Bueno, este es el primer campeonato de Motorland. Para mí también una noticia de primer rango a todos los niveles, regional y nacional. Yo entiendo que Motorland en este momento es uno de los principales embajadores de Aragón en el mundo, y creo que
el tratamiento que le dimos en ese momento, a pesar de que estábamos también peleando con el caso La Muela, un caso de corrupción importantísimo también, de mucho nivel, pues yo creo que el tratamiento que le dimos a la portada ese día, Motorland, pues bueno, se hizo un hueco también relevante ahí. Salió un poco descuadrado. Sale un poco los descuadrado titulares, aquí. sí. La historia venía por la competencia entre dos noticias locales. Esto no suele ocurrir mucho, Sí. pero esta portada está dominada por dos temas potentes que ocurrieron el mismo día en Aragón, que uno fue el fallecimiento lamentable de José Antonio Labordeta y dos, el Gran Premio de Alcañiz. Bueno, ese día mandaron los temas locales claramente. Y aquí es otra vez otra apuesta por la información local. Este es el día en el que nos enteramos, esto fue una exclusiva nuestra, del Heraldo, nos enteramos que el expropietario, el anterior propietario de Zaragoza, Agapito Iglesias, pues había solicitado concurso de acreedores. Lo que de sí, ¿no? A raíz de esa exclusiva, Bueno, semanas y semanas luego ya vino, claro, de todo. actualidad ligada Exactamente, sí, sí. Y aquí pues también decidimos abrir el periódico con ese tema. Bueno, esto es un guiño al Huesca. Esto a veces nos ponen un compromiso porque tenemos que elegir entre Zaragoza o Huesca. Es un ejercicio complicado. Durante mucho tiempo lo que hemos hecho es hacer dos portadas, una para Zaragoza-Teruel y otra para Huesca. El fútbol en Huesca a veces tiene este tratamiento, ¿no? Pues bueno, esta es una fotografía que corresponde al primer ascenso a primera división del Huesca. Es del año es interesante este enfoque de lo de del la doble 2018. portada. La doble portada, porque antes decía José Luis, nosotros no hay problema porque no tenemos rivalidad, ¿no? Todos vamos con Teruel, claro, o con el Club Voleibol Teruel, pero en el caso del Heraldo, medio regional, cuando tenéis que tomar ese tipo de decisiones, qué foto va en la portada o a quién se le da un titular, es más complejo. Sí, porque las sensibilidades son muy diferentes, aunque todos somos aragoneses y todos vivimos en una comunidad autónoma única. Es muy distinta la manera de sentir y de percibir del oscense que del zaragozano. Por supuesto también pasa con el voleibol Teruel y con el Club Deportivo Teruel en el fútbol. Entonces, consideramos que el ejercicio más sano para todo el mundo, para el lector y también para el periódico, era hacer dos ediciones de portada. En algún momento de estos años pasados, también en Huesca teníamos una edición propia. De Teruel también habéis hecho portadas. Y de Teruel también hemos hecho portadas. Antes, cuando tú relatabas las portadas monotemáticas vuestras, algunos de las conquistas grandes del voleibol Teruel han merecido portada del Heraldo, sí, sí. También. Yo creo recordar que con el triplete, por ejemplo, sí que habéis llevado el vóley a portada. Sí, cierto. En este caso sería, claro, si coincide pues una victoria del Hombre, es que era histórico porque Teruel con una victoria de Zaragoza o del Huesca. Hay que un equipo aragonés que lo ha ganado todo, que ha ganado la Copa del Rey, la Liga y la Supercopa. Entonces, que no es para menos. Bueno, os quería preguntar, porque la mayoría de los que están aquí, esto les viene bien para tener un contexto de la evolución de la prensa, de la importancia de las portadas. También hoy el director adjunto de AS nos decía lo importante que sigue siendo la portada de papel en las redes sociales, que la utilizan también como un gancho para que se viralice en redes y que aunque el papel haya bajado la venta, sobre todo con el COVID, sigue siendo muy importante la portada también en Internet, la portada de papel en Internet, esa imagen, el impacto de esa imagen. ¿Cómo se están adaptando vuestras redacciones al medio digital, la velocidad del deporte en Internet y cómo eso además ha sido una de las preguntas de esta mañana de los alumnos que tienen mucho interés por saber cómo hacéis para que no quede caduco el papel, que esté vivo y fresco Internet y que esa crónica, esa información en papel no caduque al día siguiente? José Luis. Ten en cuenta que en Diario de Teruel somos en total una quincena de periodistas. Con una quincena de periodistas tenemos que sacar todas las secciones del periódico los siete días a la semana. Entonces,
nuestras capacidades pues son limitadas. Según los temas, y ahora me ciño a la información deportiva, hay temas que aguantan frescos más tiempo. Entonces, aunque los saque, yo lo escriba hoy para sacarlo mañana en el papel, puedo sacarlo mañana por la noche o pasado mañana en la página web, que va a tener la misma repercusión. Y no tiro piedras contra mi producto, que es vender ejemplares del periódico impreso. Luego hay otros casos, por ejemplo, un partido de fútbol o un partido de voleibol, en los que mandas un resumen de 2, 3, 4 párrafos, nada más terminar el partido, que incluso puedes ir escribiendo al tiempo que va pasando el partido, para que según suene el pitido final se suba a las redes sociales y el resultado, con 4 pinceladas de lo que ha sido el partido, lo puede ver todo el mundo en ese mismo momento. Y luego la descripción sesuda y más florida del partido, pues ya lo pueden leer en el periódico al día siguiente. O sea, que el análisis de Tafalla y de José Luis Rubio, hasta que llega el papel, nada de nada, ¿ok? Tafi. Bueno, a ver, tus crónicas. Me ha hecho Eva una pregunta que, bueno, tiene muchísima miga, porque es el problema, creo yo, nuclear de lo que estamos viviendo en los medios de comunicación en este momento y con el que batallamos todos los días, y no creo que haya en este momento una respuesta única. Cada uno en su medio de comunicación y cada uno en su responsabilidad, creo que estamos haciendo casi lo que buenamente entendemos. Unas veces acertamos y otras nos equivocamos, y no pocas nos equivocamos. Permitidme que os cuente una anécdota. Han cambiado tanto los medios de comunicación en los últimos años que yo creo que ninguno sabemos a ciencia cierta cómo ganarnos el futuro. Lo estamos haciendo porque sobrevivimos, porque seguimos aquí, pero no existe una fórmula todavía. No hay un modelo de negocio definido y aplicable universalmente a todos los medios de comunicación. Algunos medios americanos están empezando a entrar en ganancias, compartiendo la edición impresa, la tradicional, y la edición digital. Algunas cabeceras americanas decidieron liquidar el papel y apostar por solo el soporte digital. Hemos visto que en este momento en España hay unos cuantos medios de comunicación ya importantes, relevantes, que son nativos digitales, que no tienen historia de papel detrás. Y nosotros, que acabamos de cumplir en Heraldo de Aragón 125 años, que hemos celebrado ayer con la presencia de los Reyes de España, pues tratamos de conservar el papel, que sigue siendo importantísimo, y tratamos de ganar poco a poco espacio en el mar infinito digital. Habéis hecho una reconversión hasta de la redacción. Entonces, hemos hecho de todo. Por la entrada Entonces, digital. eso te iba a contar. Entonces, la anécdota que os iba a contar es que hace unos años nos dimos una vuelta por distintas redacciones de España, un grupo de periodistas del Heraldo, para ver qué estaban haciendo, qué se estaba haciendo en España y cómo estaban intentando enfocar y abordar este problema, que es un problema periodístico y es un problema también económico, como os he dicho, de negocio, de modelo de negocio. Antes en el Heraldo lo teníamos muy claro porque teníamos un buen soporte publicitario, pero ese soporte publicitario ha desaparecido, ya no es como era antes. Teníamos también un buen modelo de negocio porque el soporte publicitario también nos daba bastante lectura, bastantes lectores, y luego la lectura o ibas al papel o no tenías alternativa. Entonces, durante muchos años el Heraldo estuvo muy bien posicionado en un ambiente que vamos a llamar clásico, tradicional, pero la revolución de Internet nos ha cambiado todas las coordenadas y todos los esquemas. Entonces, nos dedicamos a visitar distintas redacciones españolas. Pues estuvimos en Bilbao, estuvimos en El País, estuvimos en El Marca, en Barcelona, en La Vanguardia, en El Mundo Deportivo, y estuvimos entrevistándonos con directores, subdirectores, jefes de área, que por cierto hay que agradecerles, ¿no?, a todos los compañeros que libremente nos quisieron contar sus experiencias y sus ideas y cómo veían el futuro.
Y luego tratamos de sacar nosotros unas conclusiones. Bueno, pues después de haber hecho una serie de visitas a periódicos de muy diferente dimensión, también estuvimos en Santander, en El Alerta, pues al final no sacamos ninguna conclusión definitiva. Yo creo que todavía no hay conclusiones definitivas, ¿no? Que cada uno nos tenemos que ganar el espacio bajo el método de prueba y error. Hay cosas que funcionan bien y hay cosas que funcionan mal. A Las puede ser que le esté sirviendo llevar la portada de papel a soporte digital para que luego eso al día siguiente tenga entrada en el papel. Puede ser. No sé cómo nos funcionaría a nosotros porque no lo hemos probado. Bueno, estamos manejando dimensiones totalmente diferentes, que no tienen nada que ver. En papel, pues en los años de bonanza, pues podríamos estar en una audiencia de unos 250.000 ejemplares, El Heraldo, no digo de venta, digo de lectura, porque hay gente que lo lee en los bares o en bibliotecas y cada ejemplar es leído por varias personas. Y estamos hablando de esa dimensión y en Internet, esta mañana me han pasado los datos del mes de agosto, pues estábamos en torno a 5 millones de usuarios únicos, que eso multiplica prácticamente por 5 la población de Aragón. Vamos creciendo poco a poco, ¿no? Empezamos con unas cifras que no llegaban al millón de usuarios únicos y bueno, en los últimos años pues hemos conseguido ahora más o menos estar en torno a los 4 o 5 millones. ¿Qué haces para que el papel esté fresco, verde, al día siguiente, teniendo por delante Internet? Pues es muy complicado, Eva, muy complicado. Ahora mismo, si sabéis un poco la actualidad del Real Zaragoza, yo estoy pendiente de que me digan si Guti se va al Elche o a la Almería, que salga esa información, que está al caer, tiene que salir. Si me entra el mensaje en el móvil y me confirman el tema, es que no puedo esperar ni 2 segundos, lo tengo que colgar rápidamente en Internet. ¿Cómo lo contaré en papel mañana? Para que tenga algo distintivo, diferente a lo que ya hemos contado en estas horas de tarde. Pues es un ejercicio que hay que hacer información a información, página a página, día a día. Y a veces, como te decía, aciertas y otras no encuentras la clave, ¿no?